Bueno, buenas noches a todos. Me gustaría agradecer la invitación y la oportunidad de hablar un poco más de la clasificación molecular de los linfomas difusos de grandes células B. Hoy por la mañana ya tuvimos una charla en que más o menos ya tuvimos una idea general de cómo se funciona la clasificación, pero hoy yo voy a tratar de ir un poco más a fondo en esos estudios que determinaron esta clasificación y los prometo que voy a intentar hacer de una manera un poco más sencilla porque son 6 de la tarde y ustedes deben de estar pensando que un patólogo está hablando a las 6 de la tarde de un sábado, ¿no? Entonces, voy a intentar hacer de una manera más rápida y principalmente una manera que sea práctica, porque no vale de nada quedarnos hablando y filosofando de cómo es una clasificación molecular si en la práctica nosotros no cambiamos en nada nuestra conducta. Bueno, estos son mis conflictos de interés. En ninguno de ellos están relacionados a esta charla. Yo dividí la presentación de una manera general haciendo una introducción sobre la clasificación molecular, principalmente para entendermos la clasificación molecular de los linfomas difusos, tenemos que saber cuáles son los cambios genéticos más comunes en los linfomas difusos de grandes células B. Y después desde ahí vamos a pasar por todos estos estudios que determinaron esta última clasificación que tenemos ahora, que es la clasificación de Wright, y después de eso pasamos un poco por las recomendaciones ahora de WHO y ICC del test molecular en estos tipos de neoplasias y algunas conclusiones. Bueno, el linfoma difuso de grandes células B, como ustedes saben, corresponde a 30% de todos los linfomas del adulto. Todos los años tenemos más de 150,000 nuevos casos en el mundo. Entonces, es una cantidad gigante. Pero aunque sea solo una entidad, nosotros tenemos que tener a conciencia de que es extremadamente heterogéneo. No es solo una enfermedad. Es una enfermedad con varias fases, con varios comportamientos y con varios mecanismos distintos de, de tipos moleculares, de cambios inmunes y principalmente que estos tipos distintos, ellos se reflejan en la práctica y se van a determinar cuáles de esos pacientes van a responder al tratamiento, cuáles de ellos no van a responder al tratamiento. Y no solo eso, como que estos cambios moleculares pueden determinar el cambio de conducta y el cambio de tratamiento en estos pacientes. Entonces, clásicamente, nosotros sabemos que ya como fue súper estudiado en los últimos 30 años, que intentaron dividir esto basado en el tipo celular de origen, que inicialmente fue hecho con el perfil de expresión génica, o sea, por ARN, y después trasladaron este concepto para la práctica, porque nosotros sabemos primero que no podemos hacer secuenciamiento de ARN en todos los casos, porque a veces la calidad del material es muy baja. Entonces tenemos un montón de artefactos preanalíticos. Entonces, basado en esto, intentamos hacer una cosa un poco más práctica, trasladando este conocimiento genético en proteína. Pero aún con los varios tipos de clasificación y de algoritmos que tenemos utilizando inmunistoquímica, esta clasificación aún no es totalmente perfecta y tiene muchos puntos de la clasificación que no reflejan lo que realmente ustedes ven en la práctica. Entonces, hay muchos puntos ahí que necesitan mejorar. ¿Y por qué es importante que nosotros hagamos un análisis molecular de esos casos? Si comparamos a los primos de los linfomas, las leucemias, nosotros ya tenemos un patrón totalmente distinto en que la clasificación molecular cambió no solo la clasificación de la enfermedad, pero el cambio en la conducta. Entonces yo creo que este es el principal objetivo en los linfomas difusos de grandes células B, pero no creo que esto se va a pasar tan temprano, no es una realidad, hasta porque, como ustedes van a ver, todos los esquemas de clasificación que tenemos hoy aún son esquemas
un poco fallos, necesitan mejorar en varios puntos. Y no solo eso, antes de irnos y conocer un poco más sobre estas clasificaciones, nosotros tenemos que tener por lo menos un conocimiento básico de que si vamos a pedir un test molecular, ¿cuál es el tipo de test molecular que vamos a pedir? Estamos mirando para el DNA, estamos mirando para el RNA, cuál es el tipo de secuenciamiento que vamos a utilizar. Entonces, todos esos factores determinan no solo en el costo para el sistema o para el paciente, pero también se determina en los resultados que vamos a tener y las conclusiones que vamos a tener a partir de eso. Entonces, hablando un poco más de los cambios genéticos en los linfomas difusos de grandes células B, ustedes miran esto y se quedan totalmente mareados, como la gráfica de los trasplantes de la charla anterior, ¿no? Entonces, una manera que tenemos que pensar de una forma un poco más clara de estos casos es que los linfomas funcionan como una gran ciudad. Las grandes ciudades tienen un montón de carreteras que se atravesan ahí por todos ellos. Entonces, cuando vemos un cambio genético en un determinado punto, tal vez este cambio que estamos viendo, por ejemplo, un cambio aquí abajo, no necesariamente es un cambio que fue ocasionado por una vía que está súper cerca. A veces es una vía que está súper distante. Es un problema mucho más grande. Entonces, cuando hablamos de los cambios moleculares que tenemos en los linfomas difusos, primero, el cambio principal y más común es el cambio de la señalización del receptor de la célula B. Y como ustedes saben, este cambio está directamente relacionado a activación de un montón de otras vías, como la vía de CARD11, por ejemplo, o hasta la vía de JAK-STAT, o incluso la vía del Toll-like receptor. Y estos cambios son cambios que pueden ser por un gaño de función o una pérdida de función. Entonces, no solo el tipo de cambio que tenemos, pero la intensidad del cambio que tenemos, la duración del cambio que tenemos, todos estos cambios van a determinar si este linfoma se va a desarrollar, si este linfoma va a adquirir nuevos cambios genéticos, por ejemplo, relacionados al MYC, que se lo van a cambiar de nombre y de comportamiento clínico. Y no solo eso, estos cambios van a determinar nuevas posibilidades terapéuticas que ustedes seguramente van a poder utilizar en un escenario refractario o recaído. Entonces, además de la vía del BCR y de la vía del Toll-like receptor, tenemos la vía del PI3K y del mTOR signaling, que es súper frecuente también y que en la mayoría de las veces está relacionado al receptor del CD19 y del BCR, perdón, me olvidé de decir, pero del CD79A y B. Y también tenemos otras vías accesorias, por ejemplo, como a la vía antiapoptótica de la familia de los BCL2, y no solo el BCL2 en sí, pero toda la familia apoptótica del BCL2, entonces incluyendo BCL2A1, BCLXL y todos los otros hermanos que tienen. La vía de evasión inmune relacionado al mecanismo de PD1 y PDL1, y también la vía de Notch y la vía de JAK-STAT. Entonces, después que navegamos por todos estos cambios que se pueden haber en los linfomas difusos, vamos a empezar a ver un poco más de los estudios y cuándo empezaron a hacer esos estudios. Entonces, el primer estudio que tuvimos fue el estudio conducido por el doctor Bjorn Chapuy de Harvard, junto con la doctora Margaret Shipp. En este estudio, ellos evaluaron 394 casos de linfoma difuso de grandes células B y evaluaron haciendo un secuenciamiento completo del exoma. Entonces, toda la parte activa del genoma que se va a producir proteína y que se va a producir cambio a nivel molecular. No que los introns no produzcan, que nosotros hoy ya sabemos que tienen un papel también súper importante, pero en este caso el exoma un poco más. Entonces, en este caso, hicieron el secuenciamiento completo del exoma, pero un punto que es súper importante y que es poco también discutido en la práctica es que
ok, vamos a hacer un secuenciamiento completo del exoma. ¿Qué se necesita para hacer un secuenciamiento completo del exoma? Necesitamos solo un fragmento de tejido, puede ser en parafina, más nada. Vale. Y si tenemos una mutación germinal, ¿con qué vamos a comparar? Entonces, esta es una realidad muy frecuente en la práctica, porque muchas veces no tenemos como si fuera un espejo de cómo es el exoma del paciente. Entonces, no podemos determinar con mucha precisión cuál es el tipo preciso de esta mutación, porque no tenemos cómo comparar y no tenemos cómo saber si esa es una mutación somática o germinal. En este estudio, por ejemplo, 55% de los pacientes no tenían contraparte germinal. Entonces, lo que ellos hicieron, intentaron hacer un modelo computacional con una base de datos germinal para intentar disminuir un poco este problema de la averiguación de las mutaciones germinales. Entonces, después que hicieron este secuenciamiento de todo el exoma, descubrieron que estos casos, por medio de un análisis bioestadística, se podrían agrupar en 5 tipos distintos, haciendo 5 clústeres distintos, y además un tipo sin ningún otro asignatura molecular. Entonces, el primer grupo era un grupo caracterizado por linfomas que eran típicamente non-GCB y que tenían variaciones estructurales, tanto del gene del BCL6 cuanto del Notch2. El grupo C2 era un grupo un poco más mezclado, con casos GCB y no GCB, y que tenía mutaciones generalmente bialélicas de TP53, pero también citogenéticamente estos casos tenían pérdida no solo del brazo P de la cromosoma 17, pero también tenían pérdida de RB1, que es una otra vía que clásicamente es extremadamente oncogénica, y también de lesiones homocigóticas de CDKN2A. El grupo C3 era un grupo clásicamente GCB y que tenía mutaciones del gene de BCL2 y de los modificadores de cromatina, que incluían SH2, CREB-P y KMT2A. Estos grupos, este grupo principal era más parecido y se agrupaba más con casos que eran linfomas difusos de grandes células B transformados de linfomas foliculares y también casos que tenían una asignatura de Bowhit. El grupo 4 también típicamente más GCB, pero que en común tenían un mecanismo de evasión inmune. ¿Qué eso quiere decir? Que es decir que estos casos tenían una expresión génica que decía al cuerpo que yo soy parte de ti, entonces no necesita enviarme células de defensa para atacarme. Entonces esto favorece no solo el crecimiento del tumor, pero el avance también del tumor. El grupo C5 clásicamente era un grupo no GCB y caracterizado por las mutaciones del CD79B y MYD88 y también el gano del brazo Q de la cromosoma 18. Y por fin, el grupo C0, que no encontraron ninguno de los genetic drivers, pero interesantemente, 80% de los casos de este grupo eran linfomas de células B rico en células T y histiocytos. Entonces, era un subtipo particularmente especial, no era un DLBCL común. Justo después de Chapuy en 2018, vino esta clasificación del ASEI y del grupo británico de la Heme Malignancies Research Network. En este grupo, ellos hicieron un panel de NGS que tenía como 290 genes más o menos en este panel y intentaron reproducir los hallazgos que encontraron anteriormente por el Chapuy. Y en este estudio, ellos utilizaron una base de datos de más o menos 900 pacientes en 17 centros distintos con una abrangencia de cobertura de 4 millones de personas. Entonces, fue un estudio en términos un poco más prácticos porque utilizaron NGS, que es una técnica que para todos es un poco más accesible que un perfil de expresión génica, y que también es un grupo un poco más diverso.
En este grupo, ellos se dividieron básicamente en el grupo del MYD88, como vimos anteriormente, caracterizado por los cambios en estos genes, especialmente el MYD88 y el CD79B, el BCL2, que era caracterizado también por estos genes de cambios de cromatina, y interesantemente, estos casos de BCL2 tenían una correlación extremadamente fuerte con la translocación de BCL2 también. Después de eso, hubo una división del grupo de SGK1 en el SOX1 y en el TET2. El SOX1 característicamente era más compatible con los casos primarios de mediastino y el TET2 ya era como más una mezcla. Y el NOTCH2, como ustedes pueden ver, también tenía una mezcla un poco de genes cambiados como el NOTCH2 o como genes de evasión inmune como el CD70. Y interesantemente, en este caso, solo 30% de los pacientes no pudieron ser clasificados, que es un número comparado con las otras clasificaciones relativamente bueno. Justo después tiene los dos grandes estudios, que es el estudio de Schmitz y el estudio que fue publicado en New England y el estudio de Wright que fue publicado en Cancer Cell. El estudio de Schmidt funcionó como un proyecto piloto para el estudio de Wright. El estudio de Schmidt evaluó un poco más de 500 pacientes, también utilizando transcriptoma de estos casos, y baseado por el Link Gene Class, él dividió los casos en 4 semillas característicamente, que eran las semillas MCD, la PN2, la N1, y característicamente tenían hallazgos un poco más parecidas. Por ejemplo, los MCDs eran clásicamente más ABCs comparados con, por ejemplo, el BN2. Y los que están en rojo, clásicamente, por la primera vez describieron con un poco más de fuerza estadística que tenían cambios en el pronóstico de esos pacientes. Justo después vino este estudio que fue publicado por Wright y colleagues en Cancer Cell en 2020, que nada más fue que la expansión del estudio anterior de Schmitz. En este estudio, ellos utilizaron dos cohortes de más de 3,000 pacientes. Entonces, cada cohorte. Entonces, en el fin fueron más de 6,000 pacientes en el estudio. Y basado en este estudio, ellos pudieron dividir en 7 grupos distintos que básicamente hacen un overlap con los otros grupos que tenemos anteriormente, que es el grupo del MCD, el grupo N1, A53, SH2, ST2 y el grupo EZB, que fue dividido en los casos MYC positivos y MYC negativos. Clásicamente los MYC positivos que se asemejan un poco más a los double hits y los MYC negativos con los follicular linfomas. Y no solo eso, establecieron una fuerte correlación y un cambio en el pronóstico porque los casos de MCD y N1 tuvieron una sobrevida global de 5 años mucho menor comparado con los otros subgrupos. Y la clasificación por las semillas fue también una clasificación bien parecida con lo que hicieron en Schmitz, con la única diferencia es que ellos desarrollaron un modelo matemático de predicción de cuál grupo molecular estos pacientes se clasificarían basado en la frecuencia de las mutaciones que ellos encontraron. Este algoritmo es un algoritmo que se puede hacer el download de la internet en el site de NIH. Entonces, con eso puedes tener más o menos una idea de cómo que funciona y cómo que se entran los datos en el algoritmo. Y aquí un poco de nuestra experiencia en MD Anderson. Este fue un trabajo que nosotros presentamos este año junto con Paco Vega y con Valentine, que ahora es fellow en Molecular. Nosotros tenemos un panel in-house en el Molecular Diagnostics con 162 genes. En estos casos, nosotros evaluamos 53 pacientes con el diagnóstico de DLBCL y en 19 casos nosotros teníamos tejido normal, hicimos el whole exome sequencing y comparamos con nuestro panel en cuál clasificación que caería este caso en específico basado en el link gene y observamos una súper buena concordancia en apenas 2 casos que el whole exome sequencing clasificó como EZB
en nuestro no fue posible de clasificar, y un caso que el Whole Exome Sequencing clasificó como A53 y también no fue posible clasificar en nuestro caso. En este trabajo la mayoría de los pacientes eran hombres en la séptima década de edad, la mayoría de los pacientes eran blancos y encontramos un gran número de mutaciones. Como ustedes pueden ver en un ejemplo de un caso aquí, teníamos un gran burden mutacional por los casos, ¿no? Entonces, el total de mutaciones que encontramos en estos 53 pacientes fue de 811 mutaciones, y en todos los 162 genes nosotros encontramos algún cambio. Y la mayoría de los casos fueron clasificados como ZB, la mayoría como MYC negativo, solo 4 casos fueron MYC positivos, y estos casos tenían una buena concordancia también con el FISH para MYC y BCL2. Una minoría de los casos fue clasificado como ST2 o BN2 o MCD, y un caso apenas nosotros podemos clasificar como ZB, era un intermedio entre ZB y BN2. Importantemente, en nuestra cohorte, como ustedes pueden ver, más de 50% de los casos no pudieron ser clasificados. Este es un hallazgo constante y es un problema que tenemos, porque en la clasificación, por ejemplo, de Schmitz, solo 40% de los casos fueron clasificados. De Wright, solo 60% de los casos fueron clasificados. Entonces, no es que estos casos no tienen burden mutacionales, es sí que no hacen clúster con los tipos moleculares que nosotros tenemos descritos. Entonces, estos casos necesitan ser más estudiados, y no solo eso, nosotros necesitamos tener modelos computacionales que se puedan clasificar de una mejor manera estos casos, ¿no? ¿Y qué nos dije la nueva clasificación de la OMS y la ICC? Bueno, como ustedes saben, en esta disputa de egos, ahora nosotros tenemos dos clasificaciones de los linfomas. La buena noticia es que los linfomas están un poco más concordantes que las leucemias. Las leucemias están una tierra totalmente, un campo oscuro de nadie. Entonces, las dos clasificaciones son muy parecidas en las recomendaciones de los testes moleculares en estos casos. Primero, aunque ellos reconozcan que la clasificación de la célula de origen por inmunistoquímica no sea el escenario ideal y que se va a reflejar de una manera muy precisa en el perfil de expresión génica, pero aún así debemos hacer, por lo menos para los casos de primer diagnóstico. En las recurrencias se queda más a criterio del patólogo o si encuentra algo un poco más distinto. Y no solo eso, no es un evento raro, pero muchas veces sí puede acontecer de que la célula de origen en un tumor primario sea distinta de la recurrencia. Y no solo por cambios morfológicos, pero también por la heterogeneidad del tumor, ¿no? Las dos clasificaciones también son bien asertivas en la recomendación del FISH. Entonces, estos casos deben de irse para el test de FISH, inicialmente para MYC y después BCL2 y BCL6. Aquí un punto importante. Tenemos que tener conciencia de la cobertura de nuestro probe para MYC, porque no necesariamente un test negativo en el FISH para MYC va a indicar que este caso no tenga un rearrangement de MYC, por ejemplo. En muchos casos que tenemos, por ejemplo, translocaciones crípticas, que son translocaciones muy pequeñas que el probe de MYC no puede captar, o translocaciones envolviendo el MYC dentro del propio gen del MYC, y que esos probes de break apart no van a captar esas translocaciones. Entonces, debemos quedar atento a esto y confiar en nuestra morfología, porque ante un caso que tiene una morfología súper alto grado, con un Ki67 súper alto, la luz de alerta tiene que encender para estos casos de alto grado. Y una recomendación común de los otros también, una especial atención a los casos de DLBCL en pacientes jóvenes con enfermedad localizada en el cuello y que tienen una fuerte expresión de MAM1 o IRF4. Estos casos necesariamente tienen que irse a FISH de IRF4 porque pueden tratarse
de un linfoma de grandes células B con rearrangement de IRF4. Y como vosotros sabéis bien, estos casos tienen un pronóstico distinto que los otros casos de linfoma difuso. Con relación a clasificación molecular, las dos clasificaciones reconocen estas cuatro clasificaciones que yo les comenté anteriormente, y también reconocen que estas clasificaciones, la más actualizada tal vez sea la de Wright, pero la recomendación de las dos es que no debe de ser hecho el test molecular de rutina en todos esos casos. Él está recomendado en situaciones, primero, en que tenemos una muestra muy pequeña y que es una situación un poco borderline entre un linfoma y de repente una enfermedad reactiva. Entonces, en estos casos, el estudio molecular sí se puede ayudar, porque si viene una mutación, nosotros sabemos que seguramente se va a tratar de un linfoma y no de una enfermedad reactiva. Y principalmente, estos casos de subgrupos moleculares va a guiar un poco los futuros clinical trials basados en los cambios moleculares y cuáles los tipos de tratamiento que esos pacientes van a recibir. Y una especial atención es que la clasificación de los linfomas también difuso de grandes células B tienen algunos cambios un poco distintos, especialmente en el tocante de los high-grade B-cell linfomas, porque la WHO no reconoce más, por ejemplo, el double hit con BCL6 y los pone en los high-grade B-cell linfomas sin otra especificación, al paso que la ICC mantiene el mismo esquema de clasificación de la clasificación de 2016 con tres tipos distintos de rearrangement más un tipo sin otra especificación. Aquí es un resumen de todas las clasificaciones moleculares que tenemos. Entonces, la de Chapuy en 2018, la de los británicos en 2020 y las dos clasificaciones que las más actuales, digamos así, aunque la de Schmidt sea de 2018. Entonces, en esos casos vamos a tener 7 grupos moleculares distintos y que, como ustedes pueden ver en rojo, los nombres no son aleatorios, son de acuerdo con las mutaciones más frecuentes en cada grupo. Entonces, BN2 es por el BCL6, aquí está errado, y el Notch2, el N1 por el Notch1, el A53 por el TP53, el SZB por el SH2 y el BCL2, y el MIC, el ST2 por el SK1 y el TET2, y el MCD por el MYD88 y el CD79B, y los casos que no tienen clasificación. Y todos estos casos tienen un impacto en el pronóstico y tienen como una contraparte de un linfoma que se correlaciona molecularmente con estos casos. Bueno, en resumen, después de todo eso, es que la clasificación de célula de origen por inmunistoquímica no es suficiente para determinar el pronóstico, como ustedes saben, pero es lo que tenemos hoy y es lo que debemos continuar haciendo. El perfil de expresión génica aún es el gold standard para dividir esos casos entre ABC y GCB, pero no está ampliamente disponible en la práctica clínica. Y no solo eso, el perfil de expresión génica, cuando hacemos el análisis baseado en comparación con otros casos. No es simplemente un teste que vamos a poner ahí y me va a decir cuáles son los genes que están hiperexpresos o no están hiperexpresos. Esto va a depender de con cuál tipo de caso que estás comparando. Y por fin, que la clasificación molecular y la determinación de la mejor terapia por el paciente va a ayudar en el design del futuro clinical trials y también en la evolución terapéutica de estos pacientes. Bueno, con esto me gustaría agradecer al personal de mi laboratorio, de Daniela, que es una patóloga peruana también que trabaja conmigo en mi laboratorio, al doctor Ruiz Túa, mi mentor, Roberto Miranda, a Paco, al doctor Torres y a nuestros colaboradores de linfoma que están aquí. Hola, buenas noches, Mario. Además de felicitarte absolutamente por todo, porque la calidad de la conferencia fue espectacular, porque tu español es increíble. A ver, fíjate, cuando nosotros hablan de esta clasificación, nosotros clínicos, yo entro como en shock, o sea, a mí me cuesta enormemente.
Y además cuando algo me cuesta, tiendo a rechazarlo, yo no quiero leer eso, no quiero leer de eso. Entonces, claro, eh, yo me planteaba, Wright al menos hace una clasificación un poco más detallada molecular, diciendo vías como de comunicación celular, digamos, o de alteración celular molecular. Entonces, cuando a ti te dicen TET2 o te dicen SOT o te dicen BCL2, como que te hace más sentido en tu cabeza, ¿no? En Lugano, el doctor Armitage decía, miren, clínicos tienen que adaptarse y tienen que ponerse serios con esto porque lo que viene es que te van a describir una vía molecular y tú vas a elegir el tratamiento. O sea, así es como vamos a ir. A ustedes patólogos, ¿qué les hace más? Porque es como un ejercicio de memoria. C2, ajá, vamos allá a la tabla que tiene C2. MD, no sé qué cosa, ajá, vamos allá a la tabla. A ustedes patólogos, ¿qué les hace más sentido? ¿Y cómo lo ves tú en el término del tiempo evolucionando? ¿Vamos a tener siempre que ir al ganglio? ¿Hay alguna forma de hacerlo más sencillo? ¿Cómo será el control? ¿Cómo lo... Bueno, gracias y excelente pregunta. Bueno, yo creo que primer punto, en el futuro, yo creo que la clasificación se va a cambiar. Nosotros vamos a empezar no solo a decir más DLBCL de no es, pero DLBCL plus el cambio. Va a ser como las leucemias. Porque esto va a haber, yo creo que en un futuro, tal vez no tan cercano, un poco más, cuando tengamos unas pruebas un poco más robustas, más consistentes, que esto va a determinar la terapia de estos pacientes. Con relación a los de cómo nosotros vemos, o sea, el algoritmo, el problema es que las cosas no son tan dicotómicas en el sentido de que este caso tiene esta mutación, va para acá, este caso tiene esta mutación, lo pongo aquí. Cuando nosotros estamos en la vida real, es una confusión de mutaciones. Entonces, lo que nosotros debemos determinar, y esto es algo por lo cual el estudio tanto de Wright cuanto el de Schmitz nos ayudó, fue como que debemos de organizar nuestra cabeza y decir, bueno, aunque tengan todas estas mutaciones, por ejemplo, como el caso que yo enseñé, que habían como 15 mutaciones en un caso, de dónde este caso va a caer en la clasificación. Entonces, en este sentido, estos algoritmos, este approach más computacional nos ayuda en esto. Pero yo creo que en el futuro seguramente estos casos van a ser clasificados del cambio molecular y no solo eso. Inicialmente, yo no creo que va a cambiar la terapia, pero nos va a dar datos y dar como un substrato clínico para que podamos intentar y comenzar a testar nuevas terapias. Y con relación a implementación, bueno, eh, donde no hay, infelizmente no hay, no tenemos mucho lo que hacer. Si fuera, por ejemplo, hasta 7, 8 años atrás, que teníamos una cantidad de genes un poco más pequeñas, podríamos hasta intentar hacer un Sanger que es un poco más sencillo, no necesitamos tanto equipo de laboratorio, aunque sea un poco más costoso y todo. Pero en el escenario actual que tenemos, yo creo que la mejor salida, a depender de la cantidad de casos que se tiene por año y del flujo de servicio del laboratorio, ¿no? Es intentar hacer un panel in-house y tratar de hacer una validación simples. Y no solo eso, hay muchas compañías hoy que ya están disponibilizando paneles con una cantidad de targets que es más sencillo y no necesita hacer esta validación, entonces ya se pueden comprar los kits. La cosa es que aún son un poco caras, sí, todos esos testes son realmente bien caros, pero yo creo que en los próximos 4 o 5 años, por el libre mercado, hasta porque un montón de compañías están haciendo, se van a quedar más baratos. Sí, doctora. Mario, me encantó tu charla y estoy de Gracias. acuerdo con María Alejandra que para nosotros los clínicos nos produce un poco de pánico ver todas esas letras y marcadores, pero también estoy de acuerdo que nos vamos a tener que empezar a familiarizar porque en el correr de un tiempo esto va a marcar muchas cosas pronósticas y eventualmente terapéuticas. Eso para Latinoamérica también va a suponer un nuevo desafío, que es el acceso a cómo vamos a tener estas técnicas disponibles. Y ahora una pregunta para saciar mi curiosidad nomás. ¿Hay algún dato de qué tan dinámico es esto en el linfoma difuso? Es decir, en el debut y a la recaída se ven variaciones en estos clústeres de alteraciones moleculares. La mayoría de esos estudios son en de novo, entonces nosotros también no tenemos datos
consistentes para decir cuáles son los cambios específicos relacionados con la terapéutica, por ejemplo, ¿no? Entonces, además de eso, tenemos que tener la conciencia, primero, de la distribución de nuestra muestra. El linfoma es totalmente difuso. Cuando hacemos una evaluación genética de estos casos, nosotros estamos evaluando todo el tejido. Entonces ahí va a entrar la célula tumoral, va a entrar el estroma, va a entrar los linfocitos normales. Y si secuencias un caso que es un linfonodo en el cuello, por ejemplo, va a ser genéticamente distinto por un microambiente tumoral totalmente distinto, por ejemplo, de un caso en el intestino, de un caso en el sistema nervioso central. Entonces, todos esos datos tenemos que llevar en consideración esos casos, ¿no? Entonces, esto tiene que ser un approach, por eso que RIDE fue súper importante, porque tuvimos como 6.000 casos. Entonces, como tenemos un cohorte un poco más largo, podemos hacer conclusiones un poco más robustas, ¿no? Con relación a cuestión de Latinoamérica, yo creo que la posición de GEL que tiene de unir a todos los países de Latinoamérica en este punto seguramente va a ser fundamental. Porque si hacemos un panel en un hospital único de una determinada ciudad, a veces financieramente no va a valer la pena. Entonces, si tenemos un punto centralizado de donde podemos enviar todos esos casos, de donde se puede hacer una gran cantidad de exámenes, estos exámenes se quedan más baratos porque tenemos una cantidad muy grande. Entonces, yo creo que futuramente el papel de GEL va a ser fundamental en esto. Vamos con la pregunta de la doctora Candelaria, que nos Sí, estaba levantando. gracias por la oportunidad. Excelente plática, doctor. El- ¿Qué opina usted sobre hacer validación, por ejemplo, cuando se han hecho ya secuenciación de nueva generación y tiene uno la duda sobre si alguna mutación existe o no, sobre resecuenciar a través de Sanger un gen que ya ha sido demostrado como mutado o no mutado a través de NGS, como una prueba de validación? Sí, es un mecanismo de validación que nosotros utilizamos, ¿no? O sea, comparamos distintos tipos de approach, de assay, de secuenciamientos, ¿no? Y hacemos. El Sanger es una manera de hacer. En nuestro caso, como hicimos también el whole exome sequencing, es otra manera de hacer. Entonces, todos esos son validaciones internas de esos paneles que son como homemade paneles, ¿no? Entonces, estas técnicas sí se pueden ser utilizadas. Gracias. Ya. Doctor, acá atrás, ¿cómo está? Exacto, usted ya lo había mencionado, pero tenemos posibilidad como Latinoamérica de repente hacer plataformas de 80 genes, de 60 genes, de los que ya más o menos sabemos cuál es el porcentaje de frecuencia, de manera de abaratar costos y de reducir el tiempo de espera hasta ellos. Seguramente, yo creo que este es un escenario muy cercano y que seguramente se puede hacer hecho. O sea, no necesitamos hacer un panel inicialmente con 350, 400 genes. Elegimos, por ejemplo, 80 genes que son como key determinantes de las clasificaciones de los principales subtipos. Yo creo que es un approach increíble. Y no solo eso, o sea, yo me olvidé de mencionar, pero en nuestro caso, el tiempo medio de secuenciación que nosotros tuvimos en el estudio fue de 14 días y para el FISH de 4 días. Entonces, cuando ya tenemos un panel robusto que no nos da un montón de artefactos preanalíticos ni nada, entonces el tiempo de respuesta y del resultado va a ser más pequeño también. Finalizamos este bloque con la pregunta de la doctora Valver, por favor. La pregunta realmente es del doctor Luis Villela. Antes de irse, la dejo acá. Dice, ¿hay datos de clasificación por inmunistoquímica en aquellos casos en donde no se pudo clasificar por molecular? No, aún no tenemos datos robustos hasta porque, como ustedes vieron, casi 50% de esos casos no pueden ser clasificados, ¿no? Pero la correlación mutación y proteína en estos casos no es algo súper robusto para el momento, tal vez para el futuro, y sí en este caso tal vez pueda funcionar como un surrogate del cambio molecular y ayudar a esos casos en estos sitios que no se pueden hacer secuenciación.